se trata de un escape de monóxido de carbono. El asesino invisible, lo que no se detecta cuando hay algún calefactor o algo que tiene mala combustión, mala aireación, pueden ocurrir estas cosas. Esto fue una tragedia enorme. Demetrio y Graciela vivían en esa casa de Villa Devoto, 79 él, 74 ella. Llegó el hijo de visita, hijo ingeniero, profesional, Andrés, 43 años, que vivía en Italia, Génova. No. Vino con su familia a visitar a la familia. Vino con Marie, era una ciudadana francesa casada con Andrés, con dos hijitos, Elisa de 4 años y un bebé de 1 año. Y ocurre la tragedia dentro de la casa. Es más, esto se descubre cuando una hermana de Andrés, que vive en Buenos Aires, llegó a esa casa de Pedro Morán y en Sanabria, entre Pedro Morán y Gutiérrez, ahí en el corazón de Villa Devoto. Ingresa, porque no le respondían aparentemente, y se descompone. Esto es detectado por un vecino que llama 911, llega la policía, llegan los bomberos y se encuentran con el horror. Demetrio murió, Graciela murió, Andrés falleció, Marie murió, Elisa, la niñita de 4 años, también murió. Y por alguna razón, porque estaba en otra habitación, evidentemente más aireada, tenía algunas otras condiciones, también tiene que ver con la altura en la que se encuentra, el bebé de 1 año sobrevivió, que es el único sobreviviente de esta enorme tragedia en Villa Devoto. Una vez más, el monóxido de carbono genera una tragedia espantosa e indescriptible. El barrio hasta el día de hoy, hasta esta hora, está conmocionado. Fue ayer. Hay una enorme conmoción. Porque no le encuentran explicación cómo una familia le pasa lo que le pasa. Y lamentablemente el monóxido, los escapes de monóxido de carbono generan estas cosas. Ahí está Nachito. Está en el lugar. Sí. En una casa grande aparte, ¿no? Sí, quiero sumar que las imágenes que estamos viendo son del día lunes. De la llegada, claro. Esto es a Ezeiza, el reencuentro de una familia para pasar las vacaciones. Mirá, como decía Paulo. el hijo y la madre. El hijo y la madre. Dios mío. Terrible. El hijo es argentino, la mujer es francesa. Francesa, claro. Y habían venido a pasar sus vacaciones. Ahí están. Perdón, todas esas personas murieron. Es el que vive. El bebito hay un bebé que sobrevivió. De 1 año. Sí, pero hay uno de 4 años. Sí. Y la nena falleció. Y a ver, el día lunes, alegría, felicidad, lo que se ve. Un reencuentro familiar en medio de las vacaciones. En Europa es verano, en Italia están de vacaciones. Debe ser un momento de mucha alegría para sus abuelos, también para los hijos, para los nietos. Sí, además teniendo en cuenta cada cuánto podían venir. Digo. Y lamentablemente la tragedia, ¿no? Qué tragedia. Y estamos hablando de una casa grande. Hacía 2 años, porque estaba totalmente en el bebé. Claro, Perdón, era chicos, para conocer al bebé. ¿Les parece? Sí. Vamos a escuchar lo que dijo Crescenti, el director del SAMI. Lo escuchamos, por favor, dale. Nos encontramos lamentablemente con... No, bueno, a ver si corregimos el audio. Ahí está. Ahora vamos a corregir el audio. Adultos mayores, una pareja joven, su nena joven también, de 4 años, un bebé de 2 años y 9 meses que el bombero rápidamente sacó de la escena. Estaba en otra habitación y creo que eso lo salvó. Por nuestra experiencia, como dijeron bomberos, a priori es monóxido de carbono, pero hay que esperar. A ver, yo dije 1 año, 2 años tiene el bebé, es que es un poquitito más grande que la criatura que anda caminando. Obviamente esto se determina en la operación de autopsia, si fue claramente monóxido de carbono, pero los entendidos, Crescenti lo es, ya te lo anticipa, todo indica que es monóxido. Ahora, no me queda claro, si la persona que va y toca el timbre se murió también, ¿no? No. Gracias a esa persona. Gracias a esa persona que se descompone. Claro. Los vecinos lo ven. Imagínate la concentración. Perdón, vamos al móvil que está hablando alguien. Vamos con Nacho al móvil que está alguien hablando. Nacho. Sí, me entero acá. Sí, está hablando un vecino, Raúl, chicos. Está hablando, conocía a la familia. Cuando la señora se desmaya, ¿cómo? No, yo me entero cuando vi la ambulancia esta mañana a las 4 de la tarde, a 3 estaba adentro. Yo estaba dentro del predio. ¿Le habían comentado esta información de que llegaba familia de No, yo conozco a los dos y a los chicos nada más. Excelente persona, las 2 personas. Yo con él, ¿viste?
hace una semana que lo traje ahí con el auto, ¿viste? Estaba llovinando. ¿Y lo traía de dónde? No había que darle a la panadería, ¿viste? Teníamos toda una conversación bárbara, nunca tuvimos ni un sí ni un no. ¿Él estaba contento lo que venía su hijo, que hacía varios años que no lo veía? No, eso no lo sabía que venía, no lo sabía. No, al hijo, no sé, Yo esas cosas íntimas, yo no conversaba nada, yo conversaba de él, con él, y la señora que pasaba limpiando desde la mañana hasta las 12 del mediodía que estábamos acá. ¿Y del nietito le llegó a comentar algo en ese viaje que usted cuenta que tuvo con él? No comentamos nada de eso, no sabía que había venido tampoco, que tenía la familia que venía de Italia. Raúl, ¿la casa estaba bien preparada? ¿Cómo era la casa por adentro? No, nunca entré a la casa, acá afuera todo. Acá se incendiaba algo con la señora, con una manguera apagando el fuego acá. Éramos todos uno para uno. ¿Cómo describiría este matrimonio? Para mí una excelente persona los dos que los conocí, los dos, excelente persona. No había drama con nadie tenía acá. Al hijo de la camioneta, sí, lo saludaba acá. ¿Encontró la hija? Raúl es la que vino acá, abrió la puerta, ¿usted habló con la hija, la vio? No la vi porque, viste, ayer no la pude, viste. No la vi, estaba desesperado, viste, y no podía ver cuando yo me fui a mi casa. ¿Cómo fue el momento en el que usted se entera? Cuando empieza a ver todo el movimiento, cuando viene la ambulancia. No lo podía creer, no lo podía creer. Así que bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Y usted sintió el olor a gas en algún momento? No, para nada. Yo, mira que vengo todos los días. Todos los días. ¿Una caldera, No un sé, escape? ¿Qué información tiene? Eso sí no lo puedo decir porque yo ahí adentro no conozco nada. Llama, señor, a la policía, ¿quién da el aviso? ¿Sabe usted? Ay, no sé. Eso me enteré que hubo una señora que fue y avisó que estaba desesperada ayer. Sí, eso sí. ¿Cuándo vio a Demetrio por última vez usted, a su amigo? Y el sábado, el domingo lo vi. Sí, él andaba para acá haciendo mandado. Toda la mañana haciendo mandado. Con el frío, imagino que estaban, también, y eran personas grandes. Sí, personas grandes, sí, bien abrigado, bien abrigado. Eran personas activas, sí, todos los días, activa, todos los días. La señora, la limpieza, él se volvía loca con la limpieza. ¿Cuándo lo conocía? Y hará 20 y pico de años. ¿Ellos vivían solos acá, ellos dos solos? Ellos dos solos, sí, con los ñatitos, viste, lo veía que a visitarlo, sí. ¿Y empleada no tenían? No, empleada no. Ella, la mujer sola que. ¿Esta era la casa familiar de toda la familiar vida? de ellos. ¿Y al hijo lo llegaste a conocer cuando era chiquito? No, ya tanto no. Venían los otros hijos, sí, ¿no? Los hermanos de Andrés. Los hermanos, sí. Era una familia que colaboraba, por lo que está contando, mucho con el barrio. No, una familia que no tenía ningún drama, que yo sepa, con nadie. Con nadie, se daba con todo enfrente, unas grandes amistades tenía él. Siempre conversábamos, siempre, viste, no tenía otras cosas. Y hablábamos de eso. Gracias, Raúl. No, al contrario. ¿Le puedo robar? Bueno, Geo, ahí Sí, el que hablaba es Raúl, que es vecino acá del centro de jubilados y contaba un poco cómo fue, ¿no? Lo que sucedió ayer, el hallazgo terrible que pasó acá en esta casa, Geo. Sí. Pablo, ¿querés repasar el caso, por la favor? hermana de Andrés la que se encuentra. Uno interpreta simplemente, usted saque sus conclusiones en su casa. Lo probable hoy, ante lo inexorable, lamentablemente es toda información con el diario El Lunes, tiene sentido. Pero, a ver, una casa muy grande, la ven, ¿no? Sí, grande. En donde un Eso es lo que matrimonio llama la vivía atención. solo, porque los chicos Ya se habían ido. fueron grandes, se fueron, tienen familia. Bueno, de hecho, Andrés se casó con una francesa, vivía en Italia, con 2 hijos. Vivían solos, seguramente ocupaban una partecita de la casa. Claro. Lo que ocurre con las casas grandes, con los abuelos Cuando que, los hijos se que van van, creciendo y los hijos se van. Algo normal. Vinieron de visita el día lunes, 4 integrantes de la familia. Obviamente ocuparon otro sector de la casa y se prendieron calefactores que seguramente no se estaban usando hace tiempo. Calefactores que uno de ellos, lo van a determinar los bomberos, hay un peritaje que se debe estar haciendo, seguramente funcionaba mal. 1 o 2 abuelos en una casa grande ocupan un pedacito de la casa.
Vienen integrantes de la familia, abren toda la casa y seguramente había algún artefacto que no estaba funcionando bien. Y eso fue el veneno. Y claro, porque también dijeron que había calefones o termotanques. Te cuento las Sí, pero puede ser que son cosas que no saben si no se habían muerto los abuelos antes. Pía, ¿qué tenés de No, eso, que las autoridades encontraron 4 elementos que son los que están investigando. Son 2 termotanques, un calefón y una caldera. Claro, seguramente no todo se usaba. Claro. Y sí, porque con una casa grande no Con una casa grande con 2 abuelos solos. Cerrar la puerta. Lamentablemente llegó esa familia, Andrés con Marí, con su esposa y los nietos, Elisa y el bebé de 2 años. Bueno, y el hallazgo del cuerpo parte de una hermana de Andrés que fue a buscarlos, ¿no? Nacho, y cuando llega se encuentra con el horror y ella también se descompone. Fíjense el nivel de concentración. Dicen que no pueden ingresar. De hecho, ahí estamos mostrando uno de los famosos honguitos, ¿no? Que los conocemos así por donde debería ventilar, acá a un costado de la casa. Todavía se está averiguando bien cuál fue el que tuvo el desperfecto. Lo de la hermana es así, ella tuvo llamados con la familia, no la atendieron, vino hasta el lugar, abrió la puerta y bueno, se encontró con esta situación. Me encontraban que los primeros que encuentran es a sus propios padres, que estaban en un entrepiso. Después en una habitación en un primer piso a su hijo con su mujer, este matrimonio más joven, junto con la beba de 4 años, y en una habitación contigua, en una habitación separada, estaba el bebito que sobrevivió. El bebito que, si bien consta que tuvo inhalación de monóxido, logró sobrevivir. Hay que ver, bueno, justamente lo salvó esto de estar en otra habitación, ¿no? Claro. Porque si estamos hablando de que es el único sobreviviente, de alguna manera se ve que estaba un poco más ventilada. Eso se habla, ¿no? Que había más corriente de aire. Posiblemente. Nacho, quien encuentra los cuerpos es la policía o los bomberos. Digo, está claro quiénes fueron, porque la tía, tengo entendido que llega hasta el lugar, cuando abre la puerta se encuentra con claramente esta situación que se descompone, como decía Pía, y le impide ingresar. Sí, a mí me cuentan que fue el trabajo que hizo acá. No me especificaron si policía o bomberos, pero sí que fueron los que vinieron a hacer el operativo. De hecho, fíjense que todavía quedó acá una ventana abierta. Sí, estamos viendo. Lo estamos viendo. En el piso de arriba se ve que quedó abierta desde que abrieron justamente todo para ventilar, para poder trabajar, para ingresar al lugar. Esto para que se ubiquen, chicos, estamos en el barrio de Devoto, de casas bajas, a una cuadra de la estación de Devoto justamente, y lo que nos decía acá el vecino, ¿no? Un matrimonio que estaba esperando la visita justamente de sus hijos, de los nietos. Y le traían para mostrarle que se la ve, para conocer al más pequeñito. Para conocer al más chiquitito. A la nena de 4 ya la habían conocido. Ahora, de afuera la casa se la ve en perfecto estado. Eso es lo que... Entiendo que, mira, bien pintada, bien cuidada. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo que quizás uno a simple vista no se da cuenta del desperfecto que puede llegar a tener. Sí, no es una casa que se habían dejado estar o que no podían arreglarla. Pero es muy buena la hipótesis que tiene Paulo, porque en realidad es cierto, digo, uno no piensa que en una casa además de esas dimensiones, viste que uno siempre piensa que este tipo de cuestiones pasan en lugares como más chicos, y más en habitaciones más precarios. Y esto no es así, entonces digo, es realmente impresionante ver esto, básicamente para que todos tomemos conciencia y hagamos revisar un chequeo. las cosas en nuestras casas, ¿no? Sí. Perdón, tengo al doctor Carlos Damín, que es jefe de toxicología del Hospital Fernández. Hola, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Desgraciadamente conectándonos con usted por esta tragedia, ¿no? Porque realmente es una cosa espantosa. Tremendo y prevenible. Es increíble que en el 2025 tengamos aún algunos muertos por monóxido de carbono. Es una enfermedad 100% prevenible. O sea, claro, porque el monóxido de carbono, uno se confunde el monóxido con el olor a gas que sale quizás en la cocina. Son distintas cosas, ¿no? ¿Nos podría explicar bien? Porque uno dice, el olor a gas de la cocina me doy cuenta. El monóxido de carbono no es una pérdida de gas. Cuando uno tiene una pérdida de gas, lo que siente es olor a gas, que es el gas de la red, el gas que circula por la cañería de gas. Sí. El monóxido de carbono es una producción de un gas tóxico en los lugares donde hay llama. Si no hay llama, no hay monóxido de carbono. Entonces, en los lugares de la casa más frecuentes son la cocina, el horno,
las estufas, incluso aquellas de tiro balanceada, si no tienen un buen mantenimiento, porque a veces que la gente se confía. Las de tiro balanceado son absolutamente seguras, excepto que tengan muchos años y empieza a corroerse la chapa y entonces deja de tener hermetismo. Claro, deja incompleta la combustión, ¿no? Doctor, de ahí es el problema. Cuando la combustión no se produce en forma completa, la llama, por ejemplo, en una hornalla tiene que ser bien azul, como la de la imagen. Azul. Bien azul. Siempre Cuando la llama azul. Cuando se producen amarillas, ahí se desprende monóxido de carbono. Ahora, doctor, ¿son efectivos estos aparatitos que se venden para la detección del monóxido de carbono? O sea, si lo detecta, ¿suena una alarma? Son efectivos en tanto y en cuanto se los mantenga con la batería. Claro. Sí. Y además debería ser uno por ambiente. Exactamente, debería ser uno por ambiente. Carlos, ¿en cuánto tiempo mata el monóxido y qué concentración se necesita? Bueno, lamentablemente el monóxido de carbono difunde muy rápidamente en el ambiente y produce muy rápidamente la muerte. Fijémonos este caso, recordemos lo que ocurrió hace 4 o 5 años en un comedor donde encontraron 4 personas fallecidas, los 4 con la cara en el plato. Es decir, que ninguno logra advertir que el otro está falleciendo o el otro se encuentra mal, ¿no? El monóxido se produce rápidamente, difunde rápidamente y se concentra rápidamente si tenemos todas las ventanas cerradas. Por eso la recomendación siempre de permanecer con algo siempre abierto. Doctor, pero me sumo a la familia, a la pregunta de Paulo, digo, acá lo que dicen es que pasaron varias horas, porque recién hace un rato y a la mañana nos enterábamos de otra situación en Ciudad Oculta, una familia de 6 integrantes, que por suerte las encontraron desmayadas y que automáticamente les pusieron oxígeno y les pudieron salvar la vida. ¿Qué no ocurre con esta familia lamentablemente en Devoto? No, claramente. En el momento que las personas sienten alguno de los síntomas, y por eso es importante destacarlo, ¿no? Que son náuseas, vómitos, cefalea o mareos, si estamos en invierno, uno lo primero que debería asociar es con la calefacción o con el método de calefacción que tenemos. Si no tenemos ningún método de llama, ya que los métodos eléctricos no producen monóxido de carbono, si no tenemos ningún método de llama nos podemos quedar tranquilos y empezar a pensar en otras causas. Pero si no, lo primero que debemos hacer es abrir ventanas y puertas, apagar el método de calefacción y entonces nos sentamos a ver si vamos al médico, si lo que tenemos es alguna otra causa de estos 4 síntomas. Pero es indispensable que la gente pueda pensar inmediatamente en el monóxido de carbono si tenemos alguna de estas sintomatologías. Es verdad. Y aunque la caldera, por ejemplo, esté afuera, ¿no? En otro lugar, el monóxido de carbono, por eso uno tiene que purgar los artefactos, ¿no? Y fijarse bien antes de comenzar a usarlos. El monóxido puede igual... Si tenemos un método como losa radiante o con radiadores, esos son seguros claramente, igual que todos los métodos eléctricos son seguros. El tema es que a veces tenemos el calefón o el termotanque ubicados en el lavadero muy próximos a la cocina. Claro. Y entonces, sobre todo cuando tenemos varios miembros de la familia, por ahí 3, 4 miembros de la familia que se bañan consecutivamente y hacen que la hornalla del termotanque esté encendida permanentemente. Del termotanque o del calefón esté mucho tiempo encendido y entonces ahí es cuando, se produce el ingreso del monóxido a veces del lavadero hacia la cocina, ¿no? Claro, Pía. Preguntar, Anita, ¿estás vos? No, dale. No, esto también, con lo que usted decía, me quedo pensando en esas personas que a veces llegan a su trabajo y dicen, no, vengo cansado, vengo agotado. Prestarle un poco más atención, porque a veces puede ir de a poquito, ¿no es cierto? Y que cada vez que vos entras a tu casa te sientas un poco más débil. Y lamentablemente... Tenemos claramente las intoxicaciones crónicas que son por las exposiciones cotidianas que hace que la persona no tenga una intoxicación grave porque, claro, sale del domicilio y entonces vuelve a airearse, vuelve a intercambiar el oxígeno bien y cuando vuelve es muy frecuente esto, y gracias por el dato, es muy frecuente esto del cansancio, la fatiga crónica y que tiene que ver con el haber dormido con un artefacto. Nosotros recomendamos siempre que la gente caliente bien la casa y antes de irse a dormir apague la totalidad de los artefactos de llama de la casa. Que se abrigue un poco mejor y a la mañana los enciende, pero dormir
siempre sin calefactores prendidos. Sí, nosotros también, digo, el argentino también está acostumbrado, inclusive en pleno invierno, a estar en remera en la casa. Digo, cuando las tarifas eran regaladas, realmente, ahora se cuida muchísimo más eso, pero la realidad es que uno tiene que estar abrigado dentro de la casa. Totalmente. Y hacer eso. Ahora, digo, las válvulas de seguridad de los artefactos también pueden fallar. No, las válvulas de seguridad de los artefactos lo que advierten es por la pérdida de gas. De gas, las no de válvulas de monóxido. seguridad, si se apaga la hornalla o se apaga el mechero de la estufa, lo que hace es corta el gas. Pero esa es una pérdida de gas del gas de red. Ese raramente produce la muerte de una persona. Claro, pero ahí uno, por lo menos si no está durmiendo, sentís el olor a gas. No, porque esto no tiene olor. Exactamente. Por eso el monóxido no tiene olor. Y es otro el problema. El monóxido de carbono no avisa, es muy rápido, no tiene olor, no tiene color, se empieza a producir y la gente no tiene ningún síntoma más que estos que mencionamos. E incluso por ahí está mirando televisión, se siente como en una situación agradable, como con una suerte de sueño, se recuesta y ese sueño es la depresión de monóxido de carbono. Dios, sí, Mariana. Sí, le pregunto lo siguiente, el tema del bebé, es algo del bebé de 2 años que estaba en otra habitación, que probablemente salvó su vida porque no llegó la misma cantidad de monóxido a ese lugar. Digo, queda en él, su cuerpo obviamente está de todas maneras intoxicado. Digo, ¿puede llegar a quedarle algún tipo de secuela? ¿Hay alguna forma digamos, en que ese cuerpo se pueda desintoxicar y en cuánto tiempo, no? El monóxido de carbono deja secuelas muy, muy graves, secuelas neurológicas muy graves si la intoxicación fue severa y el tratamiento no fue rápido y adecuado. Entiendo que este bebé no estaba en buenas condiciones, es decir, que tenía una intoxicación muy, muy severa, en cuyo caso las secuelas neurocognitivas tienen que ver con la inteligencia, que es lo más afectado, son permanentes, a largo plazo y permanentes. ¿Y cómo se Perdón, pero usted dijo que estaba muy afectado. Muy afectado, dijo eso. Ay, Dios mío. Entiendo que estaba muy afectado el chiquito que sobrevivió. Sí, eso es lo que... Casi una desgracia. Es una desgracia. Pero digo, ¿cómo se puede desintoxicar? ¿Cuál es el tratamiento que se hace, ¿no? para desintoxicar? El tratamiento es oxígeno a alta presión, va a depender de la concentración de carboxiemoglobina, es decir, se mide el monóxido en sangre. Dependiendo de la concentración, cuando tiene más de 45-50% normalmente es letal, y si sobrevive normalmente con muchas secuelas. Con menos de 10-15% se puede tratar con una mascarilla de oxígeno durante varias horas, y si no se requiere de meter adentro de una cámara hiperbárica, que es un aparato que tienen algunos hospitales, sanatorios, clínicas, incluso es el mismo que usan los buzos cuando se descomponen. Y se pone oxígeno en alta concentración, en breve tiempo se usa durante 1 hora aproximadamente, y eso es suficiente para tratar adecuadamente el Claro, pero el hecho es que si tiene un daño neurológico, eso es irreversible. Por más oxígeno que se le ponga. Si tiene un daño neurológico, eso es irreversible. Lo que pasa es que a veces el daño neurológico se instala en tiempo posterior, por lo tanto, un tratamiento adecuado con cámara hiperbárica lo evita. Claro, de manera urgente, digamos. Sí. Doctor, más rápido. Con sus años de experiencia, digamos, nosotros nos estamos levantando todas las mañanas, lamentablemente, con la ola polar que hace, el frío en todo el país, con más casos. ¿Les sorprende lo que está pasando ahora en estos últimos días? ¿O ya venimos realmente año tras año, más allá de que intentamos tomar conciencia y poder hacerlo, de más casos que suceden en los hogares? No tenemos más casos. Hay casi 500 reportados de intoxicación en lo que va del año. Normalmente cada año tenemos cerca de 200 fallecidos. No me sorprende, porque lo que me sorprende es que no logramos disminuir, que no logramos ser eficientes en la disminución de los casos. No es justificable una muerte por monóxido de carbono. Son el 100% muertes prevenibles, con lo que es injustificado que haya una, y esto tiene que ver con que la gente tiene que hacer revisar sus artefactos todos. El gran tema. Perdón, porque no quiero perderme esta conversación, porque tenemos, doctor, no se vaya, por favor. Tenemos al comandante de bomberos, Eduardo Jamur, que es jefe de investigación de incendios y explosiones, ¿sí? Hola, Eduardo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Georgina. Buen día a todo el equipo. Gracias por atendernos en este momento. ¿Qué se encontraron en la casa, Eduardo, cuando llegaron? Bueno, lamentablemente el día de ayer nos encontramos con esta situación. Al arribo de la dotación se encontraron con esta situación en la cual había 5 personas fallecidas y bueno, indudablemente recién escuchaba al doctor también con el bebé, en la cual bueno, las condiciones estaban siendo críticas. Con respecto al tema de nuestra parte, la parte investigativa, bueno, comenzamos todas las tareas en la calle ahí Sanabria al 3700, sí. Viendo que era una edificación de planta baja entre piso y primer piso, y viendo esta situación invernal en la que llega y que viene este invierno bastante crudo a diferencia del año pasado, nos encontramos con que hoy las situaciones de monóxido de carbono están siendo superadoras al año pasado. La verdad que, como decía también el doctor recién, no logramos hacer hincapié en la prevención, o sea, cuesta en la ciudadanía entender qué es el monóxido de carbono y las consecuencias que pueden llevar, ¿no? Volviendo a la situación de ayer, nos encontramos con que el lugar tenía artefactos alimentados a gas, de los cuales uno es un calefón utilizado para el uso de agua sanitaria, tenía una caldera utilizada para calefacción de los ambientes y 2 termostanques. Bueno, viendo la investigación en uno por uno los artefactos, el artefacto de lo que es la caldera es el que dio de manera positiva en lo que emitía producto de la combustión, claro. en este caso el monóxido de carbono. Por eso fue que se distribuyó tan rápido. Así es, claro, sí, la verdad que en muy poco tiempo, ¿qué pasa? La caldera es un elemento que se utiliza de manera constante, a diferencia de un calefón, claro, o un termotanque en el cual el corte del mechero es más esporádico con mayor tiempo, en cambio lo que es una caldera funciona de manera más continua. Constante. Claro, pero que eso era una casa muy grande y era el matrimonio solo grande que vivía ahí. Es probable que y los hijos se habían ido, se fueron, por eso uno volvió. El tema es que creo que quizás no utilizaban siempre la caldera full. La caldera era y la prendieron en todas las habitaciones. Tal cual. Digo, ¿no? Por eso, pero déjalo terminar de hablar, sí. La prendieron en todas las habitaciones y ahí es el desperfecto. Exactamente. En realidad lo que es la caldera no todo lo que sería la instalación en sí es lo que distribuye en este caso el monóxido de carbono, sino propiamente la caldera que estaba instalada en la cocina en la planta baja. Eso, ¿qué pasa? Los artefactos, tenemos que entender una cosita y esto es lo más importante de esto para poder ir, gracias a todos ustedes los medios, poder diversificar esta información. Tenemos que entender que el monóxido de carbono es un producto de la combustión. ¿Qué es una combustión? Se tienen que generar ciertos elementos, 3 elementos, que es el combustible, el calor y el oxígeno, genera llama. Vamos a lo más práctico, vemos la hornalla, en este momento ver la llama de una hornalla, eso es una combustión. Esa combustión, por más que veamos la coloración azul, que es un color ideal, que quiere decir que esa llama está bien alimentada en oxígeno, en combustible, está a la mezcla ideal, bien, las partes por millón son menores, ínfimas, y obviamente no afecta al ser humano. Ahora, cuando hay una carencia de oxígeno o el artefacto funciona mal porque está mal instalado, porque el mantenimiento no es el adecuado, empieza a haber llama de color naranja, ¿sí?, o amarilla. Eso es una generación, es un indicio, es un indicador de que nos está diciendo que ese artefacto está funcionando mal y está emitiendo producto de la combustión. Lamentablemente el monóxido de carbono no lo podemos percibir con nuestros sentidos, no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. Por ende, no nos podemos dar cuenta, por eso lo llamamos. Por eso es tan importante chequear permanentemente. Nancy, todos los años, cuando llega antes la época invernal, es recomendable llamar revisarlo. a un Ahora, comandante, y revisar todo el equipo. Eso queda claro, también queda claro que realmente los servicios de este tipo están siendo realmente muy caros y la gente a veces no puede recurrir a eso, y eso lo tenemos claro. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Esa casa estaba habitada?
¿Usted tiene idea si esa caldera, digamos, lo que hacía era nutrir el piso del radiante o nutrir porque me llama los radiadores, me llama mucho la atención, por más que los abuelitos vivieran solos, que la hayan prendido por primera vez en el invierno, ¿se entiende esto? ¿Usted tiene idea cómo era eso por un lado? Y la segunda cosa, algo fundamental, sobre todo en las casas, en los departamentos esto a veces no es posible, pero en las casas, las calderas habría que conectarlas fuera de las casas, o sea, en recintos exteriores al hogar, no en los baños, no en los... en lugares aireados. En lugares aireados por fuera, que eso, digamos, sería lo ideal, no sé cómo es la reglamentación en la Ciudad de Buenos Aires. Si no, tendrían que tener ventilación obligatoria. La reglamentación debe decir que tiene ventilación obligatoria. Pero cuando vos la tenés en la cocina, esa rejita que te ponen se termina llenando de grasa. Bueno, eso hay que limpiarlo. Eso hay que limpiarlo. Pero ¿tiene idea eso, digamos, cómo puede haber sido ahora, si ellos ya estaban, digamos, o la prendieron de golpe o algo así? Bueno, lamentablemente uno de los temas es que no conseguimos, no entendemos bien cuál es la temática, porque obviamente en mi materia investigativa ya tengo un montón de este tipo de casos en la cual uno no interpreta, no entiende por qué no sucedió antes o por qué sucedió en ese momento, ¿no? Entonces a veces es difícil explicar por qué el monóxido en ese caso afectó en ese momento y no en otro. En este caso, lo que es la caldera fue encendida hace poquito tiempo, cuando empezó el periodo invernal, en la cual, bueno, sabiendo de la presencia de sus familiares, se incrementó el uso. Claro. Eso en principio. Con respecto al tema de la reglamentación para este tipo de artefactos, sí que es cierto que quizás en una vivienda es mucho más fácil, por ahí quizás ponerla afuera. Exactamente, ponerla en el exterior o en un ambiente exterior, a diferencia de un departamento, que es más complejo. ¿Bien? Sí. Ahora, si uno hace toda la instalación correctamente, esos artefactos no deberían tener problemas. Claro. Las rejillas compensadoras de aire, la que está una por debajo en la parte inferior y otra en la superior, la función es de hacer la renovación del aire. Ahora bien, ¿qué pasa? La instalación de las rejillas depende de la cantidad de artefactos que instalemos en el ambiente. Claro. Los artefactos funcionan de dos maneras. Una, de cámara cerrada, la famosa tipo estufa de tiro balanceado, que utiliza el oxígeno exterior y saca o emite todos los productos de combustión hacia el exterior, y los de cámara abierta, que son, en este caso, una caldera o un calefón. Claro. Eso utiliza el oxígeno del ambiente y saca todos los productos de combustión por su conducto evacuador de gases. Ahora el conducto evacuador de gases debe estar instalado correctamente, debe rematar a los 4 vientos. Claro. No tiene que tener los codos de 90, sino solamente las curvas de 45 grados. Tiene que tener una extensión del primer tramo de 50 centímetros. Las rejillas compensadoras de aire, en este caso, si yo tengo instalado en un ambiente cocina, por ejemplo, la cocina como artefacto, un calefón y una caldera, estoy teniendo 3 elementos, tengo 3. ¿Y cuántas rejillas tiene que ver? Bueno, van 3 en la parte inferior, bien, y 2 en la superior. Escúcheme, comandante, espéreme que le quiero hacer una preguntita, que está el doctor, vuelvo a presentarlo, el doctor Carlos, también jefe toxicológico del Hospital Fernández. No se me vaya, comandante, por favor. Doctor, le quiero hacer una preguntita. Cuando usted contó recién el caso de estas 4 personas que se desvanecieron en el plato, cuando uno siente esos síntomas de mareo, ¿no? O de ganas nauseabundo, de ganas de vomitar, ¿cuánto tiempo hay hasta que uno se desvanece y entonces ya directamente es la muerte, entre ese lapso y la muerte? Eso es variable, en algunos casos es extremadamente corto, por eso es importante que la gente tiene que saber que frente a cualquiera de estos 4 síntomas, náuseas, vómitos, mareos o cefalea, rápidamente lo que tienen que hacer es abrir puertas y ventanas y ver cuál es el método de calefacción y apagarlo, porque muchas veces el tiempo es muy corto entre la aparición del primer síntoma y que sobreviene la muerte. La producción es muy rápida. Hay que estar muy atento, ¿no? Analía. Y entonces puede ser la situación puede ser fatal rápidamente también. Ahora, no sé si sigue el comandante en línea, perdón. Sigue. Bien. No, porque yo lo que le quería preguntar, a ver... es telefónica, La hornalla es fácilmente detectable si la llama está de otro color.
Ahora, algunas calderas no son unidades muy selladas, muy cerradas. ¿Es posible ver también cómo detectar? Sí, pero es una llama muy chiquita. Digo, en una llama tan chiquita, ¿podemos ver la falla igual? Sí, se puede ver, es visible el color, la coloración es muy visible y uno puede identificar claramente de que el color azul es el correcto y el color amarillo o anaranjado es el incorrecto. Sí se puede observar. Hay unidades, obviamente, que son de funcionamiento eléctrico, que obviamente no funcionan con combustión. Claro. Eso no hay problema con eso. Analía, Pía, perdón. No, acá tengo, preguntarle al comandante, porque acá tengo de la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones de los Bomberos de la ciudad, 10 puntos que están dando a conocer, muchos los está contando usted, pero hay uno que quiero sumar que dice no dejar en marcha el motor de un vehículo estacionado en un lugar cerrado o parcialmente cerrado, como por ejemplo un garage. Tal cual. Sí, bueno, eso es claramente, o sea, un motor de un vehículo funciona con una combustión interna y obviamente por su caño de escape va a emitir todos los productos de combustión generados en ese motor. Lo mismo para un generador de electricidad, que eso también, por ahí quizás tenemos casos de monóxido de carbono en pleno verano, bien porque llegan los cortes de energía, se colocan los equipos de electricidad dentro de un ambiente cerrado y todos los productos de combustión que genera ese motor van a quedar dentro del ambiente. Es prácticamente lo mismo que un artefacto alimentado a gas. O sea, entonces, es importante que en un garage, en un taller, esos vehículos que estén dentro de ese lugar no estén en un lugar cerrado. Siempre se trabaje o se deje en un ambiente abierto. Igual esos en general son siempre abiertos. Bueno, les agradecemos muchísimo esta información. Chicos, para esto está también la televisión, para que la gente esté alerta, por favor, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y una tragedia, una desgracia así semejante. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. Comandante, muchísimas gracias por su trabajo, además, y tanta entrega permanentemente. Un abrazo a ustedes. Un abrazo enorme, un beso muy grande. ¿Quién se va a hacer cargo de esa bebita, Dios mío? Y seguro que la tía. La tía, probablemente. Y sí.